Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy comparto con ustedes como material extra un poquito de la historia de la devoción a la Virgen del Carmen en este día, su festividad. Recordemos que también se le conoce con el nombre de la Virgen del Monte Carmelo. Y esto lo estamos tomando de la reseña histórica que aparece al inicio de la novena que hemos compartido a lo largo de estos 9 días con ustedes o en los 9 videos que están ya aquí publicados en YouTube. Empezamos. Dice acá, la devoción al culto a la Virgen del Carmen data del siglo XIII, específicamente del año 1200. A principio de ese siglo, en las faldas y cuevas del Monte Carmelo, en Palestina, se instalaron y comenzaron a vivir en soledad, oración y penitencia algunos cruzados después de la guerra por liberar los santos lugares de nuestra fe cristiana del poder de los musulmanes. Por los años 1206, el patriarca de Jerusalén, San Alberto Avogadro de Vercelli, dio a sus ermitaños una regla de vida que los convirtió en cenobitas, dice acá, con la obligación de hacer vida comunitaria bajo un superior. O sea, que les dio un orden. Antes estaban todos regaditos por ahí y los estructuró para que tuvieran un orden, así también como se comenta mucho en la parte de la vida de San Benito, novela que también vimos acá, que una de las cosas que hizo San Benito fue establecer una regla para que los monasterios que él iba fundando funcionaran de forma independiente, vinculándolos entre sí, esa regla, ¿no? La santa regla de San Benito. Al igual, estas personas que se fueron al Monte Carmelo y vivían, vamos a poner cada quien por su lado, fueron organizados por este patriarca / obispo de Jerusalén. Continúo leyendo. Al comenzar este nuevo estilo de vida, los carmelitas construyeron en el centro de sus residencias una capilla dedicada a Nuestra Señora, bajo el título de Virgen del Monte Carmelo, dado que como estaban ahí en el Monte Carmelo, hacían una capillita en el centro del monasterio, el lugar de la casa de oración que ellos tenían, donde convivían, agrupándose ya como en ese tipo de monasterios, como habíamos hablado, que ocurría o comenzó a ocurrir con el movimiento de San Benito. Así ellos se fueron organizando, adoptando mucho el estilo de vida de estos monjes benedictinos a su propia orden naciente, que eran los carmelitas. Continúo leyendo. Esta es actualmente la regla de la orden de los carmelitas, esa estructura que se creó. Al comenzar este nuevo estilo de vida, los carmelitas construyeron en centro de su residencia una capilla dedicada a Nuestra Señora, bajo el título de la Virgen del Monte Carmelo. Desde entonces la Virgen Santísima es la madre, patrona, reina, hermana, maestra, señora del lugar y de los carmelitas, en base a lo que ocurrió en esa estructura que se fue armando y se fue consolidando como una nueva orden religiosa, tomando parte de la fórmula benedictina y adaptándola a las circunstancias que ellos tenían, y de ahí surge esta orden religiosa de los carmelitas. En 1235 los carmelitas emigraron a Europa debido a la persecución desatada contra los cristianos por los seguidores de Mahoma. Por su origen oriental y por ser hasta ese momento totalmente desconocidos en Occidente, los carmelitas no fueron bien recibidos por los eclesiásticos y las nacientes órdenes mendicantes. O sea, las otras órdenes decían, ellos son raros, son extraños, no sabemos qué son, tengamos cuidado, un recelo, pero si la obra es de Dios, se va a dar como debe ser y todo se va a ir acomodando en su justa medida, a su justo tiempo. En 1251, el 16 de julio, la Virgen se le aparece al general de la orden. El general de la orden es como el cabecilla, digámoslo así, para usar un término bastante vernacular, o el presidente de la orden. Todas las órdenes religiosas tienen un general, se le aparece al general de la orden. Los jesuitas tienen uno, los benedictinos, bueno, es un poco diferente, pero sí tienen más o menos uno que los representa a todos. Los salesianos tienen uno. A ver, ¿quién más le puedo mencionar por ahí que recuerde? ¿Cómo que se llaman estos? Los agustinos tienen uno.
Los franciscanos tienen uno, por supuesto. A ver cuál otro que recuerde. Bueno, eso por poner algunos ejemplos ahí en la palestra, ¿no? El general de la orden se llamaba Simón Stock, que hoy conocemos como San Simón Stock, quien la invocaba incesantemente y le pedía protección con esta confiada oración. Él, siendo el superior, o en este caso el general de la orden de los carmelitas, le pedía a la Santísima Virgen María que en oración, a través de esta oración, le pedía con mucho amor y mucho cariño su protección. ¿Para qué? Para ellos, porque estaban incursionando en esta movida de irse a Europa y era un poco complicado para ellos mantenerse en ese esquema, ¿no?, de trabajo. Les comparto la oración. Dice así: Flor del Carmelo, Flor del Carmelo, vida florecida, fulgor del cielo, Virgen fecunda y singular, Madre llena de mansedumbre y castidad, estrella del mar, concede tu favor a los carmelitas. La Virgen oyó esta incesante y cariñosa súplica que hacía San Simón Stock de forma humilde para con sus hijos. O sea que San Simón Stock funcionaba como un intercesor pidiendo las gracias necesarias para mantener viva su fe y su orden, que estaba en ese proceso todavía de una orden naciente, aunque ya está instituida, era muy poco conocida porque era muy pequeña. Invocaciones de su hijo, en este caso San Simón Stock, y deseando favorecer a su orden tan estrechamente unida y consagrada a ella, se le apareció a San Simón Stock llevándole en sus manos el escapulario del hábito de la orden. Y aquí me detengo. Hemos hablado toda la novena en una oración en particular del escapulario. Y aquí viene la historia. La Santísima Virgen le entrega a San Simón Stock este escapulario. Y este escapulario tiene una promesa plasmada para el portador. Pero claro, el portador tiene que estar viviendo en una vida de gracia y una serie de condiciones. No solo lo creamos como un amuleto o como algo supersticioso que si ya me lo pongo tengo la garantía de la protección del universo. No. Es como, por decirlo así, es una marca identificable para las personas que viven en estado de gracia y comienzan a caminar y se mantienen caminando toda su vida. Eso le da ese empujón extra que la Santísima Madre le promete a los que reciban el escapulario para que sean sacados del purgatorio. Y lo interesante aquí de eso, y yo creo que estoy spoileando parte de lo que tiene que ver el simbología o el significado del escapulario, es que volvemos al punto, y eso es algo que tiene que ver también con la escatología. Las personas que van al purgatorio no mueren en desgracia, por decir un término, o no mueren condenados. Ni tampoco es porque la persona fue pecadora toda su vida y lo mandan para el purgatorio para que se purgue y para que pueda ir al cielo, como una garantía. No. Las personas que van al purgatorio son las que mueren intentando todos los días y que de forma consciente o inconsciente no llegaron a reparar y no llegaron a resarcir los pecados veniales y las faltas al prójimo y hacia Dios, sobre todas las cosas, que pudieron haber cometido en esta vida. Eso quiere decir que el purgatorio es un lugar que purifica las almas que ya murieron abrazando a Dios, murieron con su voluntad fijada en el Señor. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, las personas que están en el purgatorio son personas que han muerto en estado de gracia, pero no suficientemente, por no haber suficientemente reparado las faltas y todo esto lo que hablamos hace un rato, se mantienen ahí para terminar de purificarse, porque nada impuro entra en el cielo. Es un lugar o un estado, o como lo queramos ver, donde la persona, uno, no la pasa bien. Dos, aparte de eso, la persona no la pasa bien. La persona
está satisfaciendo por las faltas cometidas. Y en ese lugar la persona ya no gana más mérito para ser más santo. Simplemente se está purificando para poder tener la vestimenta, por usar lo que explicaba nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, preparada para entrar en la presencia de Dios. Y haga otro paréntesis. Eso es un tema, por lo menos que a mí en lo particular me apasiona mucho, y más cuando lo escuché la primera vez. Ese tema, cuando lo escuché la primera vez, siempre se me queda grabado ese pasaje. Algún día lo traeremos aquí al canal de YouTube, Dios primero, de esta frase que está en la Biblia. La pueden googlear, más o menos parafrasear algo así. Acuérdate de tus postrimerías, o sea, de las cosas últimas de tu vida o lo que vas a vivir en la muerte, en el cielo, en el infierno, en el juicio individual, en el juicio universal, lo que enseña la iglesia básicamente en general. Acuérdate de tus postrimerías, o sea, las cosas últimas, y nunca pecarás. Y como les mencionaba, es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona, no como un tema de conversación, como que ¡ay, qué divertido!, sino como un tema de evangelización y un tema de llevarnos a un proceso de conversión. Por eso me detuve, porque el purgatorio pertenece a uno de esos puntos, también dogma de fe de la Iglesia Católica. Pero bueno, ya había explicado ese punto, lo hago la aclaración porque el escapulario tiene esa peculiaridad que reduce el tiempo de satisfacer en el purgatorio. Hablando, y pongo otro paréntesis, en el purgatorio no se pasa un tiempo, pero como nosotros vivimos en el tiempo, para tratar de explicarlo o darle un sentido desde nuestra óptica, hablamos de un tiempo. Pero una vez que ya uno muere, pasa de la vida temporal a la vida que ya no está gobernada por el tiempo. O sea, salimos como si fuera una especie de eterno presente. Entonces, hay muchos temas para hablar de eso, pero no me voy a meter en este video en eso. Vuelvo y repito, es un tema que me gusta, pero prefiero tener la oportunidad de documentarme bien, y en algún momento, Dios primero, más adelante, ya cuando terminemos estas jornadas de novenas que estamos haciendo aquí en el canal de YouTube, podamos compartir con cada uno de ustedes con más calma desde mi óptica, y lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo este caminar en la fe católica. Continúo. Ya me perdí hasta por donde iba. Vamos a ver. Ajá. Dice: la Virgen oyó cariñosas y humildes invocaciones de su Hijo, y deseando favorecer a su orden, tan estrechamente unida y consagrada a ella, se le apareció llevando en sus manos el escapulario del hábito de la orden. Se le entregó bondadosamente diciéndole: recibe, hijo mío, este hábito, que es para ti y para todos los carmelitas un privilegio y signo de protección. El que muera con él no sufrirá el fuego eterno. Desde ese momento las dificultades cesarán y la orden desde ese momento las dificultades cesaron, y la orden se pudo extender por toda Europa. Una vez que ellos aceptan y reciben a esta aparición de la Santísima Virgen, se le dio al general de la orden, del San Simón Stock, actualmente ya santo reconocido de la Iglesia Católica. Dije Simón Stock al inicio porque en ese momento no era santo, pero ya es santo San Simón Stock. Entonces, continúo compartiendo con ustedes. Bueno, y gracias a todo esto que se dio, ya la orden pudo entrar y difundirse por toda Europa, y ya otras órdenes religiosas que están vinculadas a la vid, o sea, religadas a la vid o unidas a la Santa Iglesia Católica, donde está la plenitud de la verdad, entonces ya pudieron. Pero esto es un milagro producto de la Santísima Virgen María, y hoy actualmente aceptada y muy popular en todo el mundo esta devoción a la Virgen del Monte Carmelo. Continúo leyendo. Dice aquí: extender por toda Europa, y el escapulario se constituyó rápidamente en un signo de un especial servicio a la Santísima Virgen, un sello grabado por la Santísima Virgen y en señal de alianza de pacto entre María y quienes lo llevan con fe y amor, no como un fetiche o talismán, sino como un signo de perpetua consagración. Y aquí viene otra parte. Volvemos al punto. No es un talismán, no es nada de eso. Simplemente es un recuerdo para nosotros como los portadores. Digo nosotros, hablando en general como los católicos, que tenemos esa devoción y hemos aceptado
portar con orgullo, con amor y sobre todo con una vida de conversión y transformación constante, apuntada a Dios de la mano de la Santísima Virgen, el escapulario, que al fin y al cabo nos recuerda eso, nos recuerda la protección de una madre amorosa que no se cansa de esperar. Escuchaba yo esa canción, ahorita no me viene a la mente, pero me acuerdo esa canción que se canta a veces en la misa, de que María es una madre que no se cansa de esperar. Continúo leyendo acá. Dice, sino como signo de perpetua consagración. Hoy la orden cuenta con Hoy la orden cuenta con muchas ramas masculinas y femeninas, y el pueblo venera en forma multitudinaria a la Virgen del Monte Carmelo. Volvemos al punto de la popularidad que hablaba yo al principio, y durante muchas partes de la novela lo he mencionado. Dice, los papas de la Edad Media y de los tiempos modernos han elegido bendiciendo y recomendando vívidamente esta devoción a la Virgen del Carmen y a su santo escapulario. Devoción, no es adoración, es un vínculo que nos compromete a nosotros a vivir en una vida de fe. Es un vínculo que nos recuerda lo importante de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un recuerdo que nos pone en esa postura de imitar a la Santísima Virgen María. ¿Para qué? Para hacerlo todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, poniéndonos en el servicio a los demás, a ejemplo de la Santísima Virgen María. Dice acá, la devoción de la Virgen del Carmen y el escapulario vino de Europa a América en el siglo XVII, con los misioneros y evangelizadores del Nuevo Mundo. En esa época se practicó su devoción en la catedral, en este caso, hace mención acá de la Catedral de Cartagena, en Colombia, y se creó una cofradía en ese lugar. De allí se extendió a muchas partes de Colombia. Y le hago este hincapié aquí de Colombia es porque esta novena es de la Arquidiócesis de Cartagena de Colombia. Así que pues nada, eso sería prácticamente todo lo que sería la reseña más o menos histórica de lo que es la devoción a la Virgen del Monte Carmelo, una de las vocaciones más antiguas de la Iglesia Católica y que está muy ligada al Monte Carmelo, al monte donde iba a orar el profeta Elías, para que lo tengamos claro, y le rendía adoración y culto a Dios desde ese monte. Ahí también se funda esa orden religiosa y de allí se le aparece nuestra Santísima Madre del Cielo bajo la advocación de la Virgen del Monte Carmelo, presentándole entonces esta devoción. Y para finalizar con esta reseña histórica de la Virgen del Monte del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo o la Virgen del Carmen, ambos títulos aceptados, vamos a cerrar con dos oraciones. Una que está al final de la novena, que me parece importante compartirlas con ustedes, y la otra, una oración que ya hemos escuchado aquí en el canal de YouTube, que es Ave María Estela. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Blanca flor del Carmelo, vid en racimo, celeste caridad, puro prodigio, al ser una madre de Dios y virgen fecunda. Señora, desde siempre, las carmelitas nos tenemos por hijos de tu familia y confiamos que un día nos acojas en tu regazo. María, puerta y llave del paraíso, queremos desatarnos y estar con Cristo. Si tú nos abres, reinaremos allí con tu Hijo, oh Madre. Amén. Ave María Estela. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de los labios de Gabriel, cimiéntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recaba todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó a ser tuyo. Virgen singular,
sobre todo suave. Haz que libre de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.